Bienvenidos a esta tercera temporada de Quilca Podcast. Hoy realmente estoy muy contento porque voy a realizar una entrevista que me permite reencontrarme con mis recuerdos. Hace más de 20 años hemos compartido un momento muy especial en el Centro Cultural de San Marcos con un grupo de amigos estudiantes de San Marcos, y hoy a través de este programa tengo la oportunidad nuevamente de encontrarme. Teresa Arias Rojas, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Muchas gracias a ti, Santiago, y al grupo de Quilca Podcast por esta invitación. Para mí es un honor y una alegría grande este reencuentro también después de estos meses de cuarentena y venir a visitar el Distrito de los Olivos, este espacio cultural tan intenso que se vive aquí en esta zona de la capital de Lima. Sí, para nuestros seguidores, mencionarles pues que Teresa Arias, ella es licenciada en Artes en la Universidad de San Marcos, es bachiller en Educación, es especialista en arte peruano, es investigadora, ha logrado una serie de becas tanto aquí en el Perú como en el extranjero, ha publicado una serie de libros, es especialista en temas de museografía y actualmente además es directora de Canal Museal. Ya nos contará un poco más de este nuevo proyecto que además ha ganado varios premios del Ministerio de Cultura para financiar una serie de proyectos que no solamente tienen que ver con el ámbito de Lima, sino también de provincias. Pocos saben, Teresa, que tú has estudiado educación en la Universidad Cayetano Heredia. ¿Alguna especialidad en particular y por qué no continuaste con esta carrera? Bueno, efectivamente nosotros hemos estudiado historia del arte, mis compañeros, compañeras de promoción, gran parte de ellos se dedican a la docencia, ¿no? En verdad, tenemos también una vocación docente al querer compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Y en ese sentido, pues yo al terminar la universidad, inmediatamente también me acerqué a la docencia en la Escuela de Bellas Artes, en varios institutos y también universidades, incluso también a nivel de región. He tenido oportunidad de enseñar. Y en ese sentido consideré que era necesario también prepararme y formarme en la parte de las metodologías de la enseñanza de educación, ¿no? No me especialicé más porque lo que yo quería era básicamente tener una serie de competencias para enseñar, ¿no? Y junto a la experiencia del trabajo en aula, pues para mí era suficiente el grado de bachiller. Ahora comprendemos realmente por qué muchas de tus propuestas museográficas están dirigidas a los escolares, a los jóvenes, que es una manera también de tomar las herramientas pedagógicas de esta formación en educación y que obviamente se ven claramente en tus propuestas, ¿no? Así es, en verdad también vienen los anhelos de cuando uno era niño, ¿no? Uno recuerda cómo cada quien nos hemos acercado al arte y la cultura y las deficiencias que hemos tenido en nuestra enseñanza a nivel escolar, ¿no? Por otro lado, también en mi acercamiento con la Escuela Nacional de Bellas Artes, con la carrera de Educación Artística, me permitió también acercarme a la docencia de la educación artística y para mí es necesario llegar a los más pequeños, a los más jóvenes. En ese sentido, junto con Daniel Contreras, tenemos el proyecto Canal Museal, que como bien dices, está desarrollando varias de sus propuestas para acercar el arte, la cultura y la historia del arte a los niños y a los jóvenes en edad escolar. Sí, y de eso vamos a hablar ahora, me parece genial, pero quiero retroceder un poco en el tiempo y llevarte a la casona de San Marcos en la década del 90, donde de pronto tú recordarás tus años maravillosos en un espacio en donde cuando ingresamos a trabajar, tú en toda la especialidad del arte, yo en historia, pero en el tema del turismo, y estábamos en un escenario en donde la casona de San Marcos estaba
reconstruyendo, está un proceso de restauración, un tema de un trabajo cotidiano. Y en medio de eso, a unos jóvenes, aún en esa época, trabajando por dar todas las comodidades para las personas que viniesen a la casona y puedan descubrir esta maravillosa historia que tenía. Cuéntanos, ¿qué recuerdas de esa época, tus compañeros? Yo tengo muchos recuerdos y también una cercanía con ustedes porque compartimos un momento muy agradable, ¿no? Definitivamente San Marcos, nuestra formación en San Marcos y este monumento fabuloso que es la Casona de San Marcos, que alberga tanta información histórica, artística, cultural, ese trabajo que desarrollabas de turismo con los visitantes que venían de provincias, que venían de los colegios, visitantes extranjeros también que recorrían estas primeras aulas de la ciudad universitaria. Era una experiencia fabulosa y también acercarnos a nuestra profesión, ¿no? El trabajo de campo, salir del aula para empezar a desarrollar nuestra profesión de la mano con los directores. En mi caso fue el profesor Ricardo Stavridis y también Mijaela Radulescu. Ambos fueron directores del Museo de Arte de San Marcos y tener para nosotros el contacto con las obras de arte, con los procesos de curaduría, de investigación, trabajos de investigación de campo, la biblioteca, conocer personajes importantísimos como el señor Leguía, que era el maestro restaurador, conservador del museo. Entonces, definitivamente para nosotros es nuestro inicio como profesionales, ¿no? Sí, no, realmente años muy, muy importantes dentro de nuestra formación. Y bueno, como siempre tenemos que vivir agradecidos, en el caso particular mío, debemos, y a través también de Quilca Podcast, agradecer a la señorita Judy Ramírez, ¿no? Quien en esa época era administradora del Centro Cultural y siempre estaba atenta a todas las necesidades y exigencias que de pronto con un grupo joven que llegaba, ¿no? Necesitaba también algo de orientación, pero ella ahí constantemente y sobre todo las facilidades que nos daba desde el aspecto laboral, porque cuando teníamos todavía examen, te cuento, ella a veces nos daba algunos días libres para poder desarrollar esta vida académica. Ella nos decía, mientras más estén preparados ustedes, mejor van a rendir acá adentro, así que vayan a estudiar y vayan a rendir un buen examen. Y otra persona que yo recuerdo, ahora que mencionas a estas personas vinculadas al tema del arte, recuerdo también a la señorita Ludovina, quien nos formaba en las primeras estrategias para el tema de desarrollar una buena interlocución, un buen texto para poder informar sobre las riquezas que tenía la casona. Pero, ¿cuál de tus compañeros recuerdas más ahí en la casona? Porque tú llegaste junto con otros compañeros de tu misma formación profesional. Bueno, definitivamente con Isela Coyo. Isela pues es mi compañera de aula en San Marcos, somos de la misma base 93, pero conocer a Isela como asistente de los directores. Isela llegó a ser asistente de director de Stavridis y luego fue asistenta de Mijaela, fue su mano derecha. Y además, Isela, pues ese ímpetu que siempre tenía de querer realizar los proyectos de exposiciones, las conferencias, los viajes que hicimos juntas. Bueno, dentro de la casona hay varios jóvenes profesionales que hoy en día tienen un rol muy importante en el medio artístico. Edwin Huancachoque, por ejemplo, quien sigue siendo miembro del museo. Él ha continuado no solamente dentro del Museo de San Marcos, sino también en las exposiciones que hay en Lima. Es el especialista en montaje y museografía y es alguien al que admiro bastante también. Luego también pues Tamira Basalo, que fue también asistente del director Stavridis, ¿no? Tamira también, pues todo un personaje. Ella en la actualidad recibe un reconocimiento por su presencia también en el ámbito artístico. Sí, seguramente la lista es enorme, ¿no? Y con todos ellos agradecidos por haber compartido un momento agradable. Bueno, en turismo también quedó Marco Rosales, Fernando Ventosilla,
jóvenes que de alguna otra manera continúan con este trabajo que en algún momento nosotros desarrollamos cuando no había todavía muchas comodidades que sí de pronto ahora, pero fue un reto muy interesante. Vayamos a tu formación profesional que creo puede ser de mucho interés y también como fuente de inspiración para una generación más joven. ¿Cómo eliges finalmente estudiar historia del arte? Conversaba con Freddy Cabanillas y él me narraba un poco este camino errante de estar en letras, en sociales y finalmente terminar definirse por algún momento como historiador y después como historiador del arte. En tu caso particular, ¿cómo eliges estudiar historia del arte y finalmente cuál fue la decisión por inclinarte por esa formación profesional? Bueno, desde niña me interesaba mucho el arte. Mis primeros recuerdos era un blog Rafael y unas acuarelas que mi mamá me regaló cuando era muy pequeña. Disfrutaba mucho dibujando, pues nosotros venimos de esa generación en la que incluso no había mucho acceso a la televisión. La televisión era a blanco y negro y tenía un horario también limitado, ¿no? Entonces, a mis manos y a los chicos de la generación nuestra, pues lo que más disfrutábamos era de las historietas, de los libros ilustrados. Entonces, incluso yo no sabía leer cuando tenía 3, 4, 5 años, pero hacía hablar a los personajes de los libros. Me creaba mi propia historia y me encantaba dibujar. Entonces, este gusto por el dibujo, este gusto también por visitar los museos, los sitios arqueológicos, los paseos que uno hace con la familia. Eso creo que definitivamente tiene una influencia cuando uno es niño y luego trasciende a ser adulto, son los recuerdos que te llevan a pensar de que estudiar arte es también un estilo de vida y un anhelo por lograr insertarte también en el espacio artístico y cultural. Antes uno que iba a pensar de que hay gente que trabaja dentro de un museo, se dedica a trabajar en los museos. Hoy cuando hablo con los más jóvenes, les digo que necesitan los museos profesionales dedicados a las artes, ¿no? Definitivamente al principio uno termina el colegio y no sabe qué estudiar, ¿no? Y yo decía, bueno, estudiaré algo relacionado con esto, de repente comunicaciones, ¿no? Entonces mi papá se apareció con el prospecto de la universidad y en la lista de San Marcos aparecía arte. Entonces me quedé sorprendida, yo no sabía que existía arte, pero terminé el colegio, postulé e ingresé a la universidad. Así que tuve mucha suerte de encontrar, en medio de esa desorientación, de no saber que existía una carrera de historia del arte, encontrar que nuestra universidad ofrecía y esa carrera de historia del arte que no es tan conocida efectivamente, ¿no? Mucha gente me conoce y me dice, ah, ¿existe esa carrera de arte? Sí. Pero ¿es indispensable saber dibujar para que te guste historia del arte o quizás es esa curiosidad por tratar de descubrir qué detrás del dibujo existe es lo que finalmente te lleva a inclinar por elegir esa profesión? Mira, yo creo que por lo menos lo que vi en mis compañeros de aula es que había alguna vocación hacia las artes, ¿no? Algunos hacia las letras, otros hacia la fotografía, ¿no? En mi caso particular me gustaba el dibujo. Recuerdo en la escuela habían varios chicos que les gustaba la música, incluso estaban en elencos de folclore o tocaban instrumentos musicales. Yo creo que más que nada tener una sensibilidad hacia las artes, ¿no? Hacia ese gusto por descubrir y por disfrutar en el arte, en las artes, y ese interés también por investigar sus orígenes y es parte de la vocación de un historiador de arte, ¿no? En verdad, en mi promoción no había nadie que dibujara, pero sí, vi varios compañeros que se dedican, incluso terminaron la carrera de Historia del Arte y luego postularon a Bellas Artes. Ujú. O habían chicos que eran autodidactas y han seguido en el arte, dedicados al arte, a la ilustración, al dibujo, ¿no? Así que sí, hay varias coincidencias, aunque no sea necesariamente un requisito. Tú eres producto de Francisco Stazny, de Ricardo Stavridis,
de Marta Barriga, de Nanda Leonardini. En esta lista que te he hecho, ¿quién falta y por qué? Bueno, son varios maestros que hemos tenido, ¿no? Y en verdad, mi primera maestra, por ejemplo, fue la profesora Hilda Barensen, que era muy recta, pero también muy graciosa y eh, muy interesada en el tema de la investigación y en que nosotros lográramos acercarnos al arte contemporáneo. Te cuento esto porque que era bien recta, porque cuando ingresamos, pues éramos 42 alumnos. Terminó el curso de ella, que era el curso de introducción al arte el primer semestre, y al final quedamos creo que 10 nomás, ¿no? Pero Hilda, pues el curso de introducción al arte lo hacíamos pues con la experiencia de visitar los talleres de los artistas, las casas de los artistas. Entonces cada sábado íbamos a la casa de un maestro, de una maestra en las diferentes artes. Fue muy intenso ese curso. Luego también la profesora de la Pino además también es doctora en educación. Y entonces ella nos inspiró bastante en este interés por poder difundir nuestros conocimientos a través de la docencia. Así que en verdad hay mucha gratitud hacia la profesora de la Pino. Otro personaje importantísimo es Armando Sánchez Málaga, que sus clases, pues, para los que no sabíamos mucho de música, era bastante inspirador, ¿no? Tener un maestro de su nivel enseñándonos la música clásica, a disfrutarla, a comprenderla, a identificar la armonía y las características que tiene escuchar la música. Nosotros en el salón teníamos un piano que él se ponía a tocar, ¿no? Y la selección de música que él nos presentaba, pues era una maravilla. Ujú. Qué bueno escuchar esta parte de narrativa casi de la malla curricular que tiene la carrera de Historia del Arte, porque de pronto para los que no conocen pueden entender de que una persona especialista en arte de pronto está dedicada más al tema de la pintura o algún objeto en particular, pero en realidad su formación genera un espectro bien amplio, ¿no? El de conocimiento de las artes en general que te permite de pronto tener una perspectiva muy, muy especial para dar esa mirada a la sociedad y tratar de comprender también una serie de problemas a partir de resultados de trabajos de artistas, de pintores, de cantores, etcétera, ¿no? Entonces, qué interesante. En realidad esto puede servir incluso como una fuente vocacional para alguien que esté interesado en seguir de pronto esta profesión. Pero si tú tuvieras la oportunidad de formar parte del consejo directivo de la Escuela de Arte, ¿qué incorporarías? ¿Qué crees que le falta a un estudiante de historia del arte como para que enfrente estos desafíos del mercado que cada vez es más exigente y especializado? ¿Qué incorporarías tú? Tenía oportunidad hace 3 años aproximadamente de participar como profesora invitada del curso de gestión cultural en San Marcos. Y me alegra bastante que se hayan llevado cambios dentro de la escuela, ¿no? Porque en nuestra época nosotros llevábamos cursos como más teóricos. Ahora he visto que se ha incorporado en los cursos de gestión cultural que dicta el profesor Pedro Pablo Alaiza, y luego también el curso de museografía. Yo diría que podría también dictarse un curso dedicado a la curaduría de exposiciones y también a la creación de contenidos de arte para difundirlos en los medios y en las redes sociales, ¿no? Considero esto sobre todo importante porque estamos justamente en una época en la que nuestra información, nuestro trabajo académico debe también difundirse a través de estas plataformas que permitan socializar aún más estos conocimientos de arte y patrimonio. Ah, genial. Sí, porque en realidad las propuestas curriculares siempre tienen que estar, digamos, de acorde a las exigencias del mercado, ¿no? Y tener pues a un egresado con todas las herramientas permite de pronto tener esta posibilidad de poder insertarse o seguir proyectos de investigación propio que le genere una satisfacción, que es algo que finalmente puede ser la última propuesta desde la formación universitaria, ¿no? Que disfrute la carrera. Y eso es algo que seguramente como profesores, que tú también lo eres,
tienes como ideal. Sí, así es. ¿Cómo eliges tu tema de investigación para la licenciatura? Tú tienes un tema muy interesante que es el arte de la performance. ¿Cómo así llega a tus manos este interés y cuál fue la dificultad más grande que tuviste? Bueno, en verdad nosotros también somos una generación que vio estos cambios intensos del arte contemporáneo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de que cuando estábamos terminando la carrera o empezando ya nuestro trabajo como profesionales, se realizó una serie de acontecimientos artísticos muy intensos en la ciudad de Lima. Y me refiero a las bienales iberoamericanas que se gestionaba desde la Municipalidad de Lima a través del Centro de Artes Visuales, que era dirigido por Luis Lama. Estas acciones culturales, artísticas intensas, también hizo que nosotros empezáramos a comprender que había una nueva movida cultural, que había una apertura hacia las nuevas tendencias del arte contemporáneo, ¿no? Entonces estábamos en un ambiente limeño donde además tener pintura, escultura, las artes tradicionales, pues teníamos las acciones, el arte conceptual, la performance y una serie de actividades artísticas muy intensas, ¿no? En ese sentido, para mí significaba poder conocer más acerca de estas tendencias artísticas, trabajar sobre un tema que me ha tocado vivir también, ¿no? Conocer la obra de Elena Tejada y los artistas que hacen performance en el Perú. Y de alguna manera, y luego de mucha manera también, haber trabajado con Mijaela Radulescu, quien como semióloga y sobre todo como docente, ella le dio este impulso intenso del arte contemporáneo a la generación de mi promoción, ¿no? Entonces, recuerdo con Mijaela Radulescu como alumnos, nosotros íbamos con ella también a las galerías de arte, a los festivales, y ya trabajando en la Casona de San Marcos, teniéndola a ella como directora, pues se nos abrió un mundo, trabajar con los artistas, realizando festivales dentro del Museo de Arte de San Marcos, interviniendo los espacios del museo, convocando a estos artistas que venían con una intensidad de realizar accionismo, realizar la performance, realizar videoarte, instalaciones. Entonces, yo consideré que era un tema necesario de abordar, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho cuando llegaba a la casona, cuando pasaba Radulesca, era pues, o sea, no pasaba desapercibida, ¿no? Porque tenía una personalidad, un desplazamiento. Pues, en realidad, a nosotros nos dejaba, porque la primera vez que yo ingresé a la casona, y como que casi como un invitado ahí conociendo cada uno de los rincones y cada vez que alguien pasaba, entonces yo preguntaba, ¿y quién es esa persona? ¿Y quién es? Entonces me decían, es de arte, es de arqueología. Incluso ahí en un momento uno ha leído las cosas de Ruchay, pero no la había visto en persona. Y entonces cuando cruza por ahí, yo pregunto, ¿y quién es ese? Es Ruchay. ¡Wow! Uno pues vivía en la casona de San Marcos la visita constante, además de la permanencia de ellos, de personajes de una trayectoria muy importante dentro del mundo académico, ¿no? Y creo que ha sido siempre una satisfacción trabajar con los maestros. Y recuerdo mucho en las exposiciones del aniversario de San Marcos, ¿no? Donde Radulesco hacía pues todo un montaje, los patios, las luces, era casi una transformación. Y uno decía, wow, ¿y esto es del rectorado? No, esto es de la Escuela de Arte, desde el espacio que tenían ahí en la casona, que muy bien ganado, ¿no? Con el tema del arte y toda la pinacoteca que ahí se maneja. Pero claro, ¿cómo no inspirarse también con eso? Ahora, tú has incursionado en la vida administrativa, en el espacio público. Recuerdo que en el año 2012 fuiste directora del Centro Cultural del Parque Zonal Huiracocha de Serpar. Esta fue una experiencia de pronto innovadora, porque dentro de los parques
todavía no existían estas propuestas y del Parque de Wiracocha fue una de las primeras. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué es lo que más te atrajo? Porque aquí hay una relación, un contacto directo ya con la comunidad, con las personas que están vinculadas pues a un interés no necesariamente académico, pero era el plus que tú le dabas, ¿no? Porque ir al parque era a recrearse, a divertirse, pero también a poder formarse, a conocer un poco más del tema del arte, de la pintura, de la historia de ese distrito. ¿Cómo fue tu paso por este Parque Zonal de Wiracocha? Bueno, sí, en la gestión de Susana Villarán se hizo una propuesta para que los parques zonales tuvieran un área dedicada al arte y la cultura. Entonces, participé primero haciendo el guión museográfico y también supervisando el montaje del museo que debía tener ese centro cultural. Entonces tenía un museo de sitio y una sala temporal. Hicimos un trabajo de investigación de la mano con el arqueólogo Julio Abanto, que es el presidente del Instituto Ruricancho. Él es el especialista, el arqueólogo del distrito. Y en la parte artística yo veía convocar a los artistas que viven en el distrito. Ahora, es necesario mencionar que yo he nacido prácticamente en San Juan del Lurigancho, entonces para mí fue muy emocionante retornar de todos modos a la investigación, mis conocimientos de arte al servicio de la comunidad en la que he vivido, ¿no? Y eso fue bastante enriquecedor para mí, poder investigar más al respecto y también bastante satisfactorio poder entregar ese trabajo a la sociedad que me ha albergado, alberga a mi familia, ¿no? Y la parte administrativa, como bien dices, pues también tiene que ver con saber organizarse, saber hacer la gestión de públicos, hacer un informe, supervisar que el centro cultural esté funcionando bien. Y pelearse con mucha gente para que tus proyectos salgan adelante, porque a nivel administrativo es bien complicado a veces hacer entender a algunos funcionarios lo importante que es el tema del arte y la cultura frente a la parte deportiva o de pronto otros aspectos del desarrollo humano, ¿no? Así es, tuve suerte también de trabajar de la mano con Julio Abanto y con Enrique Amaya, que es un poeta que también estuvo haciendo activaciones muy intensas en el Parque Wiracocha. Y bueno, con un equipo de gente muy joven, egresados de Bellas Artes, de Educación Artística. También estuvo Manuel Conde como encargado de la biblioteca. Así que fue un trabajo en conjunto muy intenso, muy satisfactorio, ¿no? Cada día hacer una programación de actividades, ¿no? Y en verdad, más allá de esos dolores de cabeza y de las riñas que uno podía tener con las áreas administrativas, terminaba siendo una satisfacción muy grande. Uno terminaba agotadísimo, ¿no? Porque es un trabajo muy intenso, pero bastante satisfactorio. Pero también una lástima que otras gestiones no hayan continuado con este proyecto, muy al margen del aspecto político de la alcaldesa de ese momento, que bueno, además está dentro de un proceso de investigación por algunas cosas que de pronto no se hicieron de manera correcta, pero la propuesta cultural a mí me pareció muy interesante porque muchas gestiones pues no han tenido de pronto interés o como un área estratégica de desarrollo. Y vienen otras gestiones y finalmente eso terminan casi desapareciendo en este intento por recuperar la cultura de los distritos. Y te lo menciono porque, por ejemplo, en el caso del Sinchi Roca, ¿no? Ahí he visto también en tu hoja de vida que se menciona una exposición, ¿no? En Comas, pero yo vivo en Comas y nunca me enteré de esa exposición. Es más, el espacio donde aparentemente debería ser esta sala de exposición, todo está completamente cerrada. Y no lo digo ahora por el tema de la pandemia, sino casi de su inicio, ¿no? Cuando ingresó la nueva gestión después de Villarán, desconoció absolutamente todo y no hay registro de eso. Sí, es terrible. Bueno, esos cambios de gestión, esa falta de continuidad,
Una amiga artista hace unas semanas me envió una foto del CREA Huiracocha con las piezas guardadas en un depósito, ¿no? Y en el caso del Sinchi Roca de Comas, es terrible lo que ocurrió porque nosotros llegamos a producir obras. Y cuando una amiga entró a trabajar en la gestión de Castañeda, yo le dije, ¿sabes qué? Sería bueno que abran porque están las obras de arte guardadas. Son obras que se producieron especialmente para una muestra y nunca se exhibió. Yo espero que en algún momento alguna gestión diga, bueno, está todas estas obras de arte aquí y decidan hacer una muestra con ellas. ¿Pero Maquetas. lograron exhibirse Nunca, o no? nunca. O sea, Nunca. mi trabajo fue la elaboración del guión museográfico, la supervisión de las piezas artísticas y están allí guardadas en alguna parte. Ya ni más se volvía a tomar contacto con ellos tampoco. Pero eso es lo que justamente molesta porque yo conozco de otra especialista que también está relacionada con el tema de la curaduría y se hizo una propuesta para el Parque Zonal que está en Los Olivos y hizo toda una investigación, una cosa muy interesante, pero que finalmente también nunca se exhibió. O sea, vamos que en el tema de la inversión pública también hay un dinero que finalmente no se ha sacado provecho, porque esa información pudo haber servido para poder desarrollar este traslado de información de una manera más amigable con los visitantes a este lugar, pero también ahí, o sea, la misma historia que el Parque Sinchi Roca. Sí, fue terrible lo que pasó con eso, porque en verdad es un trabajo que queda ahí, como dicen, archivado. Y en el caso de Sinchi Roca, piezas artísticas que deben estar guardadas en algún depósito. Si es que están. Artísticas, museográficas. Me acuerdo, mandamos a hacer una maqueta muy bonita. Hicimos una instalación también con títeres, pinturas al óleo. Habían pinturas grandazas al óleo, preciosas. ¿Dónde estará ese tesoro escondido? A ver si por ahí nos pasas el inventario y en algún momento hagamos una inspección, una incursión urbana que es necesario siempre. Bueno, tú también te dedicas al tema de la docencia universitaria, ¿no? Dictas en dos lugares, en San Marcos, que has desarrollado unos cursos, creo, por el año 2016, y bueno, ahora en la Escuela de Bellas Artes. Cuéntame cómo es tu experiencia ahora con el mundo de la virtualidad. ¿Cómo te has adaptado? ¿Cuáles han sido las dificultades que has tenido? Bueno, el año pasado dicté un curso en Bellas Artes, un curso nuevo para mí también, Industrias Culturales, para los estudiantes que llaman cachimbos, ¿no? Los recién ingresantes. Y bueno, tenía 2 salones, cada salón creo que eran 30 alumnos. Bueno, es un poco difícil para nosotros adaptarnos a esa enseñanza, ¿no? Porque en mi caso yo voy en el salón, me muevo carpeta por carpeta, hacemos trabajos en grupo. Dentro de los cursos que ahí me toca enseñar, siempre he promovido hacer las clases en los museos, en las galerías de arte. Felizmente la Escuela de Bellas Artes tiene su ómnibus. Entonces aprovechábamos el ómnibus y nos íbamos como dicen, de paseo, pero íbamos a hacer trabajos de campo, conocer los lugares, entrevistar a los especialistas. Entonces, todo eso ahora resumido a una computadora, mi escritorio, y compartir el material que felizmente tengo de archivo, ¿no? Eso también es una ventaja, ¿no? Nosotros venimos de la enseñanza en la que trabajamos con un proyector y diapositivas, los famosos slides, ¿no? Y ahora a compartir nuestro propio material a través de plataformas Zoom, ¿no? Meet, en fin. ¿Qué era lo más difícil para mí? Por ejemplo, los alumnos muchas veces ponen sus pantallas prendidas, pero en verdad la mayoría las apaga, ¿no? Entonces eso también era como si en momentos uno hablara a sí misma y no hubiera público detrás, ¿no? Eso tenía un poco de dificultad, pero de allí tenía 3 horas corridas. Yo incluso estaba acostumbrada a dictar clase de 5 horas corridas, ¿no? Pero 3 horas
vía este sistema Zoom, un poco difícil esa parte de no dialogar con más profundidad con los estudiantes o hacer los talleres más interactivos con ellos como estaba acostumbrada. Pero bueno, no es lo mismo definitivamente, ¿no? Bueno, y es algo de pronto de la cual muchos especialistas a veces no quieren hablar porque hay que ser realistas. El impacto en el tema del aprendizaje ha sido muy, muy complicado. No solamente para el proceso de la enseñanza, sino en el desarrollo cognitivo de los alumnos. Y quizás este impacto no lo vemos ahora, pero en un mediano plazo, de pronto vamos a tener que o corregir o de pronto implementar algunos cursos, ¿no? Que van a ser a manera de complementos, como en algún momento también con estas grandes paralizaciones que tenía San Marcos o el área escolar, para poder completar el proceso de enseñanza o cubrir algunas materias que finalmente no se habían desarrollado. Pero te preguntaba esto porque obviamente genera un desgasto, ¿no? Ver pantallas, en algunos casos ni siquiera especializadas, personalizadas, ¿no? Sino con una letrita ahí, y uno de pronto está ahí casi jugando una ouija. Sí. Bueno, a mí lo que me sorprende sobre todo es el esfuerzo tan grande que hacen los maestros del nivel escolar. Me da mucha curiosidad siempre cómo han hecho ellos para inmediatamente agarrar la onda y poder trabajar con los más pequeños. He podido ver sus videos, nosotros participamos de una muestra hace un par de meses y creamos una producción audiovisual en homenaje a ese trabajo que hacen las maestras y los maestros del nivel escolar, porque además es mucho más complejo trabajar con los más pequeños, ¿no? Y hemos visto que el maestro del nivel escolar son los verdaderos héroes de la pandemia. Todo ese esfuerzo que ellos hacen por llegar a los más pequeños y completar su formación en esta época de aislamiento social. Ujú. Pero en la Escuela de Bellas Artes tú no has comenzado como profesora, sino también anteriormente has tenido a cargo la dirección de proyectos, la dirección de proyección social y cultura. ¿Cómo finalmente terminas abrazando esta responsabilidad en un espacio que seguramente es muy, muy apetecible por alguien que ha estudiado historia del arte, ¿no? Sí, bueno, en esa época yo había salido del trabajo del Instituto Nacional de Cultura. Yo había estado trabajando en la Dirección General de Museos y me convocaron en Bellas Artes. Era la época que estaba de director el maestro Víctor Delfín. Entonces, Víctor Delfín estaba en todo ese proceso con un equipo muy intenso de ver la nueva malla curricular y requerían de una persona que esté manejando el tema de imagen institucional y sobre todo a cargo del centro cultural. Fue una etapa muy breve, pero logramos sacar un libro eh, y también armar un programa de actividades para el centro cultural, ¿no? Talleres y el programa de exposiciones, ¿no? Quizá una ventaja, yo diría, en relación a estudiar historia del arte también es la experiencia de conocer la organización de exposiciones y actividades culturales, tener esta experiencia de haber trabajado en el Instituto Nacional de Cultura y tener un panorama del ambiente cultural que siempre es necesario. Yo no recuerdo en qué año, pero me pareció genial y después no lo vi, lamentablemente. La Escuela de Bellas Artes había organizado una especie de talleres al aire libre y fueron a un espacio distrital en donde todas las especialidades de la Escuela de Bellas Artes estaban ahí alineadas y alguien estaba haciendo pintura, alguien estaba haciendo escultura, alguien estaba haciendo modelado. Y a mí me pareció fabuloso la manera de cómo de pronto se visibilizaba, ¿no? La importancia y los cursos que ahí se desarrollaban. Y fue una cosa apoteósica porque la gente ingresaba, había gente que estaba ahí y alguien que estaba pintando. Entonces, era un espectáculo. Pero no sé en qué momento alguien dijo, ya no hagamos eso, porque no lo he visto finalmente. Eh, esta experiencia, si a ti te tocara la oportunidad, ¿podrías volverlo a hacer? ¿Qué ventajas ves tú?
o es una apreciación de pronto muy subjetiva de parte mía? Es necesario. Y te diré que actualmente hay un colectivo, justamente de mi distrito de San Juan del Lurigancho, el colectivo Popul Art, que está liderado por Noé Mamani y Joel Mamani, son dos hermanos, que tienen una movida muy intensa, no solo en San Juan del Lurigancho, sino en otros distritos, de proyectos de muralización y también de pintura al aire libre. Los concursos de pintura rápida que organizan Popul Art son una maravilla porque convocan a los artistas a que lleven sus caballetes, sus lienzos y sus pinturas y desarrollen el arte al aire libre. ¿Pero gozan de algún financiamiento para poder desarrollar este proyecto o es una iniciativa particular, social? Yo diría que es un trabajo de gestión cultural, porque lo que ellos logran es aliados. Entonces, yo he tenido oportunidad de participar con ellos, no solo documentando como canal museal, sino también como jurado. Y he podido ver que él hace alianzas estratégicas con municipalidades, con empresas que financian los premios. ¿Verdad? Hay que ser bastante trome para conseguir esos contactos, organizar la programación, la convocatoria. También he podido ver esa actividad intensa en Barranca a través de Gisela Urday, y ella es una artista y también docente. Ella hizo una movida muy intensa en Barranca también para los concursos de pintura rápida, titulado Mar de Imágenes. Sí, sí, claro. Vi mucho en redes, creo que también tú participaste ahí como jurado, me parece, para desarrollar parte del concurso, hiciste una cobertura muy interesante. Pero estos ejemplos de proyectos exitosos de gestión, finalmente también a veces genera un agotamiento para quien lo realiza, porque es un contacto, una reunión, una convocatoria, etcétera, etcétera. ¿Por qué finalmente no terminan de aterrizar en políticas, ya no de pronto públicas a nivel gubernamental, sino regional, distrital, municipal? Sería fabuloso porque cuando uno va a San Juan de Lurigancho ve pues la parte de muralización de todas las columnas, ¿no?, del tren eléctrico, o va por otras zonas en donde hay una serie de murales o grafitis, pero grafitis artísticos, no esos grafitis pirañas. Uno como que de pronto te cambia esa visión, ¿no?, del paisaje urbano y te alegra como si fuesen unos lunares, pero lunares que adornan la ciudad. Y finalmente solamente lo vemos por algunos lados. Es eso que finalmente esa sensibilización a la autoridad local es lo que a veces pues nos cuesta mucho para los que somos gestores culturales, porque tú también eres una gestora cultural, poder contagiar de ese espíritu, ¿no? Me imagino que también has vivido mucha frustración con esto. Bueno, yo creo de que justamente el arte y los proyectos culturales nacen precisamente de la sociedad civil. Y lamentablemente nuestras autoridades no son sensibles ni entusiastas con el arte, ¿no? Entonces, el logro de esos proyectos se debe a las iniciativas de la sociedad civil. Vamos a ver casos excepcionales donde se ha conseguido ganar espacios con permanencia, ¿no? Y yo diría que un ejemplo sería los concursos de pintura rápida de Cajamarca, que ya tiene varias ediciones y donde hay una participación de parte del gobierno regional y unos premios también fabulosos, ¿no? Y estos proyectos que llevan 10, 15 años, va unido también con la gestión cultural que desarrollan los artistas, ¿no? Entonces, Cajamarca es un lugar interesante donde se desarrolla tanto el gestor cultural de la mano con el gobierno regional de turno, ¿no? Claro, y además no tienes que ser una autoridad especialista en ciencias sociales o una persona con una sensibilidad artística para darte cuenta que este tipo de cosas ayudan mucho en el tema de la identidad, en la autoestima, pero además también en el ornato público. O sea, hay muchísimas cosas que de pronto trabajar. Pero bueno, no nos centremos en eso. Creo que hay un aspecto interesante que podemos tocar nosotros. Tú también eres escritora y has publicado varios libros, unos 4 o 5 si no mal recuerdo.
Pero hay uno en particular que creo que ha sido, no sé si el libro más vendido, pero al menos el que más ha generado curiosidad. Solo para curiosos, Origen de los museos. Es creo un libro que hacía falta. Es un libro que de pronto necesitábamos tener para poder comprender un poco la valía de los museos, el trabajo, la trayectoria que se han hecho a lo largo de la historia peruana, ¿no? Cuéntanos un poquito de este libro. Bueno, esa publicación es un trabajo en coautoría con Daniel Contreras, mi compañero de Canal Museal, pero fue un proyecto a solicitud de Sandro Covarrubias, que también es historiador de San Marcos. Sandro pues lleva también bastantes años como director de la biblioteca y el archivo histórico de la Municipalidad de Lima. Yo admiro bastante el trabajo de Sandro porque él como historiador, como investigador también resulta ser todo un gestor cultural para preservar ese archivo histórico tan valioso que tenemos, pero también promoviendo la edición de los denominados munilibros, El fondo editorial de el la municipalidad, fondo ¿no? editorial. Y entonces él hace tiempo me dijo, Teresa, sería bueno, tú que trabajas en museos tanto tiempo, poder escribir sobre los museos en el Perú, ¿no? Entonces, al principio yo dije, bueno, podríamos hacer una guía de los museos, ¿no? Entonces, Daniel Contreras me dijo, bueno, una guía, pero mejor busquemos sus orígenes, ¿no? Entonces empezamos a trabajar esa propuesta que podría ser más intensa y generar mayor atención en el público en buscar esos orígenes del museo peruano, ¿no? Ahora, la cualidad de este libro es indagar no solamente en el Museo Nacional, sino en los espacios museales, ¿no? Y en ese sentido, el aporte que consideramos tanto Daniel como yo es haber identificado que en la ciudad de Lima habían otros espacios culturales, visuales y de entretenimiento, y que hay pequeñas historias, pero sumamente significativas en torno a estos espacios conocidos como el gabinete óptico, gabinete de maravillas, el cosmorama y todos esos artilugios visuales de la Lima del siglo XIX que interactuaba con la gente y con personajes de la sociedad de Lima, con Ignacio Merino, con Luis Montero, incluso con personajes políticos. El libro es fascinante porque además en el formato y en el volumen que ha salido es muy amigable. Pero ¿a quién se le ocurrió el nombre Solo para Curiosos? La verdad que es para darle un premio porque es bien marquetero, ¿no? Solo para Curiosos. Bueno, Daniel Contreras es sumamente curioso y él dijo, hay que dar un título que atraiga a nuestro público, ¿no? Y nuestro público queremos que sea nuestro público infantil, juvenil, alguien que quiera acercarse a ese espacio que es el museo, ¿no? En verdad se utilizaba también el término curioso en los textos publicitarios del siglo XIX. Habían notas que decía solo para curiosos. Hoy exhibición de vistas de la ciudad de Lima en el Gran Cosmorama. Entonces ahí dijimos, bueno, esa palabra, esa convocatoria a los curiosos, ¿no? Igual que los gatos también son muy curiosos, quieren saber cómo funciona esto, cómo funciona aquello, así lo malogre, ¿no? Pero es la curiosidad la que nos lleva a buscar el conocimiento. Por eso es que el título creo que quedó muy bien para hablar acerca de los orígenes de los museos, Bueno, ¿no? y una de las últimas cosas que has venido desarrollando tiene que ver mucho con el tema de esta propuesta de canal museal, que es, creo, una plataforma que permite desarrollar una serie de propuestas museográficas que están además integradas a las habilidades y fortalezas que ustedes como historiadores del arte, que se han ido formando también con otras disciplinas, presentan y ha sido muy exitoso. Cuéntanos de Canal Museal, por favor. Bueno, sí, tanto Daniel Contreras como yo hemos trabajado mucho tiempo en museos, pero dijimos, también queremos tener nuestro propio espacio, ¿no? Este espacio que puede estar alojado en una plataforma virtual.
por aumento, y que sea un espacio para compartir nuestras experiencias, pero también para poder difundir las experiencias que se están desarrollando, sobre todo en regiones. En mi caso, pues yo he vivido un tiempo en Huánuco, mis padres también, al igual que muchos de los limeños son de provincia, ¿no? Entonces consideramos que era una necesidad mostrar las acciones artísticas, culturales y museales que se desarrollan de manera muy intensa en las regiones del país. Así que al principio dijimos, vamos a empezar con documentar. Entonces agarramos una cámara de fotos, la utilizamos para hacer videos, tenemos material de archivo, tenemos nuestra propia biblioteca y hay material para explotar, ¿no? Hasta una mascota tienen, ¿no? He visto por ahí en las proyecciones un gato, el gato museal que sale. Te cuento que teníamos un gato museal, que en verdad es la gata museal Vishnu, y que apareció, bueno, la adoptamos en época de pandemia, y luego apareció una segunda gatita. Y ahora actualmente tenemos 7 gatos. 7. 7 gatos, y hace una semana apareció un huerfanito que alimentamos. Pero sí, tenemos, ahora son nuestras mascotas museales. Vas a tener que cambiar de logo entonces de Canal Museal. Pero veo que Canal Museal también desarrolla una serie de productos muy, muy interesantes, visuales, que creo que también necesitan, ¿no?, llegar a los diversos colegios, a los maestros, porque pueden ser fuente de inspiración para muchas cosas desde el trabajo en el colegio, ¿no? Veo que también has traído algunas de ellas. Sí, quería compartirles como Canal Museal también la parte académica nuestra, poder tener nuestra propia editorial. Entonces hemos empezado de a pocos. Acá tenemos nuestro primer libro, que es un libro objeto, es parte de la investigación que desarrolló Daniel Contreras para la Bienal de Fotografía de Lima, que es una muestra sobre la fotografía incidental, y lo sacamos en formato de libro objeto. Luego, como parte del proyecto que hicimos de pequeños objetos, grandes historias, que este es un proyecto que fue beneficiario de los estímulos económicos de la cultura, nosotros sacamos también un libro que es un pequeño manual de museos escolares. En sí es un manual de museología, pero nosotros decidimos trabajarlo para los niños, ¿no? Y está ricamente ilustrado con imágenes diseñadas por Adrián Príncipe Castillejo, que es... Adrián es un experto. Es un experto, bueno, Adrián es medalla de oro de su promoción en artes plásticas, pero se ha vuelto un experto en ilustración y también creador de recursos visuales museográficos para diferentes museos. Él ha hecho incluso réplicas de obras de arte del siglo XIX con un trabajo tan minucioso. Ahí ves el expertise de poder crear al estilo académico, pero también la ilustración de manera creativa, como ha estado diseñando para nuestras publicaciones, ¿no? Entonces, uno de los aspectos del éxito tuyo de Canal Museal es rodearse, tener dentro del equipo a personas que realmente sean talentosas. Y eso también puede ser como un mensaje, como una lección para que quienes quieran iniciar algún proyecto deben hacerlo de manera muy técnica, objetiva, ¿no? Y está bien, tenemos amigos y todos, pero hay que sumar, y en ese sentido hay que reconocer también el talento en cada uno de ellos. Teresa, nosotros nos quedaríamos a hablar 3 programas más de Canal Museal, pero encantado de que hayas podido compartir con nosotros esta invitación para poder tener la oportunidad de conocer no solo parte de tu trabajo, sino también de tus proyecciones y también este reencuentro que tenemos. Muchísimas gracias por acceder a esta invitación, y bueno, las cámaras de Quilca Podcast para que te despidas y para que también hagas una invitación en algunos proyectos que tienes. Bueno, te agradezco bastante, Santiago, por esta oportunidad de poder compartir con los amigos de Quilca Podcast. Nosotros estamos haciendo un proyecto que vamos a presentar justamente en la región Junín,
Y hablando de tener plataformas para comunicarnos, este proyecto que también es auspiciado por los estímulos económicos de la cultura del 2020, es crear un espacio virtual para difundir los museos y espacios museales que hay en la región Junín. Así que pronto nos estamos yendo allá y vamos a compartir esta plataforma que nos permitirá gozar, conocer y difundir el arte de esta región del centro del país. Perfecto. Y a ustedes que nos siguen en Quilca Podcast, también sigan nuestra plataforma. Tenemos muchas novedades para ustedes. Nos vemos. Listo. Genial, salió muy bonito creo que la entrevista. Gracias, amiga. Sí, en realidad veo que hay muchísima producción. Coordinar y